permiso de ustedes, hoy he venido a contarles acerca de Fuente de Oro, de sus bonitos paisajes. Por ejemplo, en la sabana con sus bellos morichales que están cerca de los caños y de grandes matorrales, donde se cultiva palma, se ve ganar los corrales, también comiendo tranquilo de los verdes pastizales. Por ese lado de mi tierra, por la vía Llano Grande, llegó al rincón de Bolívar, punto que trae pesares, porque allá hace muchos años mataron a un hombre grande que comandó con valor las guerrillas liberales. El patrimonio cultural inmaterial no es algo fijo, inamovible y permanente en el tiempo, sino que es algo vivo que está evolucionando pues todos los días. Y la cultura productiva como parte de ese patrimonio también cambia y también muta. Yo estoy convencido que el patrimonio cultural inmaterial de los pueblos se expresa a través de cómo se relacionan con el medio ambiente, con el territorio donde viven. Y por eso Fuente de Oro pues expresa su identidad a través de esa cultura productiva. En 1990, hace aproximadamente 26 años, se empezaron a abrir zanjones, que fue lento a pica y pala, y se empezó a descubrir hallazgos arqueológicos que en ese tiempo la comunidad no sabían a qué tribu se asemejaba o a qué cultura pertenecía. Se dio indicios de que era la cultura guayupe, que se hablaba de que había una cultura organizada que se ha ubicado aquí en el departamento y gran parte de la Orinoquia colombiana. Parece que Puerto Santander jugó un papel muy importante en la época de los guayupes. Este es un lugar estratégico. Cuando el río Ariari tiene inundaciones, inunda a los demás pueblos menos este. Esto fue como un lugar sagrado para ellos. Encontró en algún documento que eri era un vocablo indígena, que fue la manera como los guayupes nombraban al río. Significa aguas que bajan cantando. Entonces, a mí me parece que mucha de esa memoria tenemos que construirlas con relatos nuestros, y eso de relacionar los guayupes con el río, con aguas que bajan cantando, o sea, es una historia bonita que nos va a ayudar seguramente a apropiarnos un poquitico de esa memoria ancestral que tiene Fuente de Oro. Pues el río Ariari, con toda su historia, fue que acabamos porque como eso era selva lado y lado, ahora otra cosa, este río era un río muy rico en pescado. Las montañas muy ricas en animales, pero del año 50, 53 para acá, principió la gente a tumbar montes, a descumbrar, a hacer potereros, a formar ganaderías, hasta que acabamos con la selva. Yo no hice sino segunda de primaria y me aburrí. Me gustó más el trabajo, la ganadería. Yo era feliz ordeñando vacas y trabajando ganado que estudiando. De los 7 años en adelante me puse a trabajar en ganadería. Y a los 12 años me salí de la casa y me fui a andar. Del año 48, porque a mí me cogió la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en Armenia. Y de allá salí cuando, como al año ya para el 50, yo me voy para Llano.
camine Balanta, eso no le dé miedo, vámonos para allá. Y sí, nos venimos con el negro para Villao. Como en Villao había tanto trabajo, ya conseguíamos vaquería, conseguíamos cultivos de arroz, a raspar arroz, a coger, a sembrar, todo eso. Traíamos de Barranca de Upía un ganado. Los guerrilleros habían hecho, porque en ese tiempo ya estaba formada la guerrilla. Los Álvaro Parra y los Fonsecas, ellos fueron los que hicieron el atraco y mataron 60 policías. Cuando nosotros llegamos a Villao nos pusieron presos políticos, que nosotros sabíamos y nosotros qué íbamos a saber. Nosotros estábamos en vaquería. Y tuve 3 meses detenido por eso, hasta que me indagaron y ya supieron que yo no estaba metido en eso. Mi teniente coronel Ezequiel Palacios me dio en el 50, me dio un salvoconducto de destierro para que me saliera de la intendencia, porque no era departamento todavía, era intendencia. Y yo me vine, de eso tuve conexión con el sargento Silva y me vine para acá, para Lariare. Me dijo, váyase chino para allá, y como ya había guerrilla aquí, guerrilla liberal, porque es que en Fuente de Oro tiene su historia. Yo recorría las veredas dándome cuenta quién era liberal y quién era conservador. Los que eran conservadores yo les decía que se fueran, que no se hicieran matar. Entonces la gente salía y se iba. Cuando la violencia se pasó, los liberales y los conservadores comenzaron a pelear ahí, matarse unos con otros. Yo tenía como 11 añitos y somos 8 hermanos, otros más pequeñitos, y nos fuimos para el otro lado del Ariare. Entonces nos fuimos, bueno, estuvimos como un año, cuando ya el juré. Ese vino y dijo, bueno, aquí el que más mandó soy yo, salgan las familias, salgan para afuera, porque estaban por ante el monte. El motivo de la guerra fue que Laureano Gómez fue el que principió en el 48, después de que mataron a Jorge Eliezer Gaitán. Entonces él dijo que había que acabar con los cachiporros y no dejar uno, que era todo conservatismo. Entonces a donde más se levantó la guerrilla liberal fue aquí en el llano. Y Aljure cuando entró vino a pelear fue por política. Era un caudillo liberal. Él, antes de ser mi papá, él era un militar. Él era comandante del puesto militar del Secreto en Sabana Larga, Casanare. Estando allí en el ejército, él recibió una orden superior para ir con lista en mano y hacer una masacre, porque era matar liberales en un pueblo cercano. Él le replicó al comandante inmediato de él, que fue quien le dio la orden, de que por qué. Y la orden era que no podían quedar ni mujeres embarazadas, ni ancianos, ni niños. Entonces, él paró la tropa, les explicó la situación, lo que estaba pasando, les dijo que él iba a desertar, que se iba a poner al frente de la causa defensora de los liberales campesinos, que quien quisiera seguirlo diera un paso al frente y quien no tenía ningún problema con él, se podía devolver para la base militar. Efectivamente, unos pocos dieron un paso al frente, entonces les ordenó a él, a los que lo seguían, que desarmaran a los otros, les quitaran uniformes, botas, fusiles, granadas, lo que traían como pertrecho, y los devolvió en interiores para el puesto militar, y que no, que simplemente dieran que Aljure los
los había devuelto y que Aljure ya no cumplía órdenes del ejército. Cuando él llegó a la región del Ariari, pues la región del Ariari era una región azotada por la violencia, estaba la persecución de la policía chulavita. Entonces cuando mi papá llegó a la región puso freno a eso, ya había quien los enfrentara, hizo reuniones con los campesinos, porque la gente no podía dormir en las casas, tenían que dormir como cajuches en el monte. Entonces él dio la orden de que todo el mundo tenía que volver a sus casas, a sus parcelas, y empezó a organizar en las diferentes veredas grupos de guerrilla que se dedicaban solamente a la seguridad de los campesinos. Entonces mi papá tenía personas acá en la región encargadas de ubicar a las familias que llegaban desplazadas de otros departamentos. Entonces él decía, asígnele un pedazo de tierra a esta familia, colabórenle con todo, porque esas personas cuando llegaban les colaboraban desde la sal en adelante. Después vino el proceso de amnistía, la entrega de armas. El gobierno se comprometió a respetar la vida de quienes hubieran sido líderes o guerrilleros rasos y a respetarles sus propiedades. Sin embargo, con mi papá el caso fue muy diferente al de los demás guerrilleros, porque mi papá había sido desertor del ejército. Entonces, la política de las Fuerzas Armadas es que no perdonan. Mi papá ya era cansado, él estaba aburrido, ya era como decepcionado de ver de que por lo que se había luchado, como que no había dado los frutos deseados. Porque después de tanta lucha y de tanta fatiga, se dio cuenta realmente cómo es la condición humana, que la gente olvida con mucha facilidad. Por esos lados de mi tierra, por la villa, Llano Grande, llegó al rincón de Bolívar. Junto que trae pesares, porque allá hace muchos años mataron a un hombre grande que comandó con valor las guerrillas liberales. Con Guadalupe Salcedo su nombre se hizo importante en estas tierras, creó un grupo fuerte e indomable de hombres comprometidos, cansados de un gobernante que por colores políticos lleno este llano de sangre. Este hombre del que les hablo, el capitán comandante, tomará cures, señores, de actuación muy respetable. Aceptó vivir en paz con la gente de esta parte, pero combatió muy firme con los que hacían masacres. Las tropas del Chulavita no respetaron besarme y él, sabiendo que era trampa, siguió su lucha incansable. Y un día completo de bala en sorpresivo combate contra tropas del gobierno, ya terminando la tarde, prefirió morir de pie que de rodilla a humillarse. Y se habla de plátano precisamente porque ha sido como la especialización productiva que ha tenido Fuente de Oro en su territorio. Porque el origen de todos estos territorios es un origen de colonización campesina. Esas relaciones que existen en los procesos de producción campesina, en donde las familias vivían en las fincas, en donde las familias crecían en los sitios donde se producían las plantaciones, todo eso es lo que conforma el patrimonio cultural de Fuente de Oro. Y por eso hablamos de plataneada. Porque inicialmente, como te decía, la plataneada era un evento social, familiar y cultural en las comunidades. Pues gracias a Dios hay sitios todavía en donde se conserva ese arraigo a la tierra y hay como una comunión entre esas dos versiones. En la cooperativa, al otro lado del río, en Puerto Nuevo, aquí en Puerto Santander, en Puerto Aljure. Todavía hay familias que viven en sus fincas, que producen en sus fincas y que combinan, tienen plataneras permanentes, que era la manera antigua de producción, y también tienen plataneras de cosecha, que son la manera como se produce ahora. Que se reconozca la diversidad en la identidad llanera. Somos llaneros, pero somos diferentes.
aquí no se vive la ganadería, aquí no se vive el caballo y no se vive la sabana y el mastranto y todas esas cosas de que hablan las canciones llaneras, sino se viven otras cosas más ligadas con la producción, a la agricultura, a la tierra y al río, ¿sí? que el plátano lo traía al río, que él no sabe dónde cultivaban plátano, seguramente en la parte alta del río Ariari sembraban plátano y en las crecientes pues el plátano se desbarrancaba al río y bajaban las matas de plátano por el río en las crecientes y se arrimaban aquí a las riberas del río aquí en Fuente de Oro. Y ellos veían las matas y tal, y se arrimaban ahí a la orilla. Cuando se daban cuenta era que había una mata frondosa, grandísima, con un racimo grandísimo, muy bonito, y entonces ellos empezaron a sacar también colinos y a multiplicarlos aquí en el territorio. Empecé con 500 matas y ahí nos fuimos extendiendo poquito a poco. El trabajo del plátano me gusta todo el sistema que se hace desde preparación de tierra hasta las cortas, que incluye siembra, abonada, fumigas para hierbas, fumigas para enfermedades y plagas de la mata y la corta del racimo y la empacada del plátano. Ya tenemos el colino en la mano, entonces ahorita vamos a hacer los huecos en el lote donde lo vamos a sembrar. El proceso del arranque del colino se hace cuando ya uno tiene el terreno listo, porque el colino en sí tiene más o menos 15 días de vida, porque de ahí para allá ya se empieza a dañar. Aquí consiste en hacer un hueco de 30 por 30 para poder sembrar el colino de plátano. Voy a desinfectar el colino para prevenirlo de enfermedades y plagas. Vamos a sembrar. Ponemos en el hueco, lo llenamos de tierra hasta la mitad. Ahí. Y se preabona. Yo le voy a preabonar con 80 gramos de abono. Esto es un fósforo para que la mata enraice bien. Lo regamos alrededor de la mata. Se llena, tapa el colinito que nazca con fuerza. Lo que hacemos por ahí en unos 5 o 6 días es le botamos un sello sobre encima de todo el terreno para que no nazca la hierba, para que el colino nazca en lo limpio. Pues a mí me gusta relatar lo vivido acá, lo que está pasando, qué hacemos nosotros acá, cómo es nuestra rutina, cómo es nuestra labor, cómo nos buscamos el sustento a diario. Y la técnica es solamente eso, los bolígrafos, que es lo que más me gusta a mí. El primer acercamiento mío lo tuve quizás hace muchos años, no sé cuántos años, una vez que miré unos esferos tirados en el piso. Y la verdad me produjo como una sensación como diferente, ¿no? Para mi concepto yo pienso que los esferos ya me estaban llamando. Es una anécdota que le parecerá raro, pero es una anécdota muy personal. Mi mamá en ese tiempo tenía una tienda y ella tenía hartos esferos y se le secaron. Los cogí, los guardé y los dejé ahí. Yo dije, algún día
voy a hacer algo con eso. No sé, se me dio por casualidad. Y a los muchos años después, los esferos seguían ahí, estaban ahí y me estaban esperando. Cogí los esferos viejos que habían, los volví otra vez a revivir y junté otros que me había comprado y con eso hice mi primer dibujo y yo dije, se cumplió lo que yo dije, algún día tendré que hacer algo con ellos. Y la pintura para mí cambió toda la perspectiva como de ver las cosas de este mundo, porque para mí este mundo no significaba nada. Hay veces que trato como de pintar los momentos más duros. La pintura como que me anima a seguir y a botar esa parte que uno necesita, como desahogarse con el trabajo, y a veces, y no me apena pues decirlo porque es la realidad, hay momentos de que no tengo un plato para comer, entonces digo yo, no, pues necesito ciertos materiales, y entonces digo, bueno, ¿qué hago? ¿O es la comida o son los esferos o qué es? Y muchas veces he decidido comprarlos porque la verdad es que, porque no sé, hasta se me quita el hambre pintando. Y es como todo, hay veces que tengo dinero, hay veces que no, y lo poco que yo me queda, se lo invierto a esto, ¿no? Porque yo he dicho, algún día, sea yo o sea otra persona, quiero que esto algún día, ¿no?, suba a lo más alto, ¿no? Pues ya sabemos, pelamos el plátano, lo echamos a freír. Esto se deja más o menos que el plátano esté un poquito blandito, se deja un poquito que se enfríe y ahí sí se hace la patacona. Pues realmente esto fue de cuando empezó el Festival del Plátano acá en Puerto Santander, y con respecto al museo, y que empezaron a venir turistas y se empezaron a hacer platos típicos de esta región, que es, pues esta región sabemos todos que es platanera, y del plátano se sacan muchas recetas, y entonces el patacón es una de estas que formamos a nivel del turismo que venía acá a este pueblo, y después la machacamos, que quede bien esparcida, y vuelve y se echa al aceite a fritar, queda tostada, y ahí sí empezamos el otro proceso, que es la echada de la carne, echada el huevo, la echada de la salsa si les gusta. Ya está la bandeja preparada con la hoja de plátano, que en lugar de ponerle una servilleta le colocamos una hoja de plátano que está decorada para que sea más típico de esta región. Pues esa es la economía de este pueblo. Esta es la economía de este pueblo, porque pues hay pequeños agricultores como grandes agricultores que tienen maticas de plátano. De ahí dependió el Festival de Plátano, porque esta región y más a este pueblo siempre se cultiva mucho plátano. Entonces de ahí se partió la idea del Festival de Plátano. Se muestran los productos del cultivo, se pide ayuda al departamento del Meta, al municipio, y también el festival genera empleo para la gente, pues y no solamente para este pueblo, sino para los que vienen de otros lados. De alguna forma, pues es también una forma de recoger recursos en esos 3 días. Yo sí, ¿qué hago? Pongo a hervir carne, pongo a hervir, compramos siempre la carne y el hueso, pongo a hervir eso, y una vez hago esto, le echo papa picadita. Entonces usted llega ahorita, pongo esto está, y le echo un pucho de sal. Y la estrego, y ahí me pongo a hacer echando. Y el corazón del palito que queda del plátano, eso lo pico chiquitico con la cucharilla. Inventamos hacer eso, mi mamá hacía machuque de yuca. Cuando la yuca es buena, ves que no salga la yuca rulla, sino que la yuca está buena, entonces usted pone a cocinar una yuca, herve un rato, se saca, se le bota esa agua, se le echa la cuajada, se raya la cuajada y le echa. Y con un cosito así de esto, usted la machaca y hace ahí. Y el majule entonces ya es de maduro. Ya usted coge unos maduros, los pone a cocinar, y si ese maduro, bueno, le quedó de pronto agüita, se la saca. Entonces usted pone una olla con hartica agüita, pone a cocinar los plátanos maduros. Cuando ya debe harto, pues tanteando usted que no quede tan feo. Entonces usted llega y con un batidor lo bate, como son maduritos, y le zampa leche. Le echa leche y ahí está el majule.
Estas recetas, pues mi mamá la hizo ya ella, inventó. Porque eso es que uno hay que inventar cosas muchas veces. Trabajo en confecciones, casi toda la vida trabajé en confecciones y debido a eso, llevando una trayectoria de mi mamá que tejía esteras en Iraca, me gustan mucho los bolsos, entonces yo me los inventaba con los mismos tejidos que tejía mi mamá esteras. Ella tejía esteras como para acostar a los niños en el piso. Sí, yo acá tengo varias amigas que han venido a aprender y hice un taller y les enseñé desde Puerto Limón con la calceta de plátano. Les enseñé a sacar el hilo, la telita y la parte de afuera de la calceta la llamamos cuero. Toca raspar la calceta con un cuchillo. Se raspa y se raspa y se raspa hasta que suelta el hilo, así como el bolsito que está ahí. Sale el hilo y ahí se lava y se pinta. Acá se hace un nudo. Y ahí se empieza a tejer pajita para arriba y pajita. Así se hacen los sombreros también. Se empieza por la parte de abajo y enseguida se sigue y se le meten aumentos para que lanche. Esta es la fibra, el hilo de la calceta. Esta es calceta. Sí, esto está pintado con iris, con unas tintillas especiales, anililas. A mí me ha gustado mucho pintar en tela, en papel, al óleo. La niña, la pequeñita, ella sí le ha gustado ayudarme a eso, a ella. Lo que se sigue encontrando son vasijas llenas de huesos y cenizas. Son urnas funerarias o urnas cinerarias donde estos indígenas tenían un proceso adelantado de la cremación. Que la mayoría de vasijas son sobresalientes, siempre tienen pinturas, decorados, apliques, figuras zoomorfas, antropomorfas, que son vasijas grandes que tienen diseños de 3 cuerpos y que por lo general casi todas están tapadas, o sea, traen una tapa, quiere decir que son urnas funerarias. Y si el difunto es un cacique, pues el ritual es mucho más complejo y más organizado, porque hacían bastante chicha para la celebración, para el convite, e invitaban a los demás caciques. Cuando se hacía la ceremonia, esos huesos, una parte de los huesos eran depositados en una chicha especial o un vino especial que realizaban y se la daban a los caciques, que esto lo realizaban para absorber el poder de este gran guerrero que se fue. El origen mitológico de los guayupe, pues se dice que ellos son descendientes de los caracoles, que venía un pájaro volando y lo traía en el pico al caracol y lo botaba a esos lugares, a esos territorios, y de ahí nacían los guayupes. Entonces el caracol para ellos fue de suma importancia, que incluso de ahí fue que hacían la extracción del centro del caracol y lo cogieron como moneda, o sea, como quiripa. Que el Museo Arqueológico Guayupe pues, es uno de los únicos museos en la región. O sea, se puede decir que de ese tipo solamente está el Museo Arqueológico que tenemos nosotros. Tenemos también el río Ariari, que por los meses de enero se vuelve como una expensa para el turista porque se convierte casi como en como las playas de un mar. Aquí se pesca, lo más se pesca en verano, en enero y febrero, que es época de verano, y entonces baño en el río y bueno, era uno de los pescadores más tremendos que tenía este río y saqué demasiado de pescado, sinceramente, porque era que había, sí. Ahorita está escaso, ahorita ya, como le dije antes, la población ya es muy abundante, entonces la verdad es que el pescado ya se ha agotado bastante. Y sobre el tema de la pesca, como te digo, eso es por temporaditas ahora, porque ya no es igual como cuando llegué en el 60, que era que venía uno únicamente y voy a sacar un pescado y me lo llevo. Nosotros como llaneros siempre, como ese amor por nuestra región, por los paisajes, yo no sé, uno sale y se enamora, uno siempre anda como en ese cuento, pero la verdad, uno lo que lo llena realmente y lo inspira es como este espacio, como el entorno que lo rodea.
siempre como artista, siempre uno tiene que estarse alimentando, ¿cierto? Y por lo menos empezar a trabajar y pues como esa identidad que nosotros tenemos en cuanto a la cultura guayupe, en cuanto a nuestro folclore, nuestras costumbres. Y tenemos desde la Casa de la Cultura el baile, las expresiones artísticas específicamente de la danza tradicional de nosotros, la música llanera, la Academia de Música Llanera, que pues tiene una trayectoria también de muchos años. Tenemos también la banda sinfónica, que también es un proceso muy interesante y del cual yo pertenezco también, la escuela de piano y la escuela de guitarra y técnica vocal, ayudándolos también a cambiar un poco sus comportamientos negativos. Pronto en convivencia hemos notado que recibimos algunas debilidades. Para las próximas generaciones yo pienso que dejarles algo productivo, algo que verdaderamente se enfoquen en eso, ¿no? Como es el buen arte, ¿no? Que si no es arte, pues que sea algo que les produzca para su vida. Pues algún día yo me gustaría, ¿no? Dejar lo que yo aprendí y el conocimiento mío. Los aprendizajes que me quedaron a mí fue la experiencia de tener que no ni para un lado ni para otro. Ni soy político, ni me gusta ser guerrillero, ni me gusta las malas acciones. Y a no seguir delinquiendo, a la no repetición, eso es una bendición. Lo que podemos decirle a los jóvenes es que volteemos a mirar hacia adentro, hacia nuestro territorio, y seamos un poquito autocríticos y que reconozcamos todo eso que tenemos aquí y que lo estamos perdiendo. De ustedes, hoy he venido a contarles acerca de Fuente de Oro, de sus bonitos paisajes. Por ejemplo, en la sabana con sus bellos morichales que están cerca de los caños y de grandes matorrales, donde se cultiva palma, se veganan los corrales, también comiendo tranquilo de los verdes pastizales. Por ese lado de mi tierra, por la vía Llano Grande, llegó al rincón de Bolívar, punto que trae pesares, porque allá hace muchos años mataron a un hombre grande que comandó con valor las guerrillas liberales. El paisaje con el que empecé a cantarles, y empecé por la sabana, a la Vega voy a llegarle, y de este lado del río del Ariar y sus caudales, por la vía puertollera, observamos platanales, cultivo del municipio que en ámbitos nacionales ocupa el primer lugar, por cantidad y calidades. Este cultivo pariente reverdece los paisajes, da una vista muy hermosa cuando salimos de viaje, sobre todo en Santander, puerto de gente admirable, donde en el siglo pasado se hallaron en los canales, al hacer la alcantarilla por sus lotes y sus calles, unas vasijas de barro y otras muestras ejemplares.